Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio de La Forja. Estamos muy felices de tenerlos aquí en esta ocasión. Bueno, hoy desde el estudio estamos Santi, José y yo. Y pues Jonathan nos va a estar acompañando ahora desde la distancia para poder hablar dos temas súper importantes. Chicos, un placer tenerlos acá otra vez. No, el placer es nuestro de compartir la zona con estos eruditos de la palabra. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales para nosotros como cristianos. ¿Cuáles son, Santiago? Podemos defender la existencia de Dios y la otra es si podemos explicar claramente qué es la Trinidad divina. Temas bastante densos, sí. Que nuevamente pudimos hacer un trabajo de campo, pudimos salir y ver un poco acerca de lo que la gente opinaba. Hay opiniones muy buenas, muy objetivas, Sí, muy variadas. y otras que nos dan pie a hacer este tipo de podcast al ver que nosotros como cristianos muchas veces no podemos definir conceptos como qué es la Trinidad o acerca de la existencia de Dios. ¿Y qué tal si empezamos con la primera pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta, Esteban? Bueno, la primera pregunta que vamos a tener que poner al fuego y al trabajo para exponer la verdad es si es defendible la existencia de Dios ante las posturas o personas ateas que afirman que Dios no existe. Creo que este ha sido un debate que ha protagonizado desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, la época del razonamiento, de la ilustración, si la existencia de Dios es algo defendible. Entonces, ¿qué les parece si vemos lo que nos respondieron algunos creyentes cuando les preguntamos si ellos creían que podían defender de una persona atea la existencia de Dios? Listo, veamos ¿Vamos? a ver qué dijeron. ¿Tú te crees capaz de defender la existencia de Dios? Sí. Claro, sí me siento como... Bueno, Laura, yo te quiero preguntar si tú podrías defender la existencia de Dios a alguien que no cree. Yo creo que sí, y se podría defender con hechos, dando fruto del Espíritu, y de alguna forma el Señor va haciendo ameno el espacio, de tal forma que no nos llegue a generar un conflicto con la persona. Recientemente estoy leyendo un libro que se llama El Circo del Ateísmo, en donde nos explica cómo defender la fe, no solo con argumentos cristianos, sino de manera científica, filosófica y teológica. Un argumento nos explica, digamos, que nosotros somos seres contingentes y hay seres necesarios. Un ejemplo es un libro. Un libro es un ser contingente, pero necesita un autor, que es el ser necesario. Nosotros como seres contingentes necesitamos un ser necesario y en ese caso sería Dios. Entonces todo necesita un autor para existir. Así se explica con un simple ejemplo que es el libro. Lo haría, pues primero, digamos, mucha gente se enfoca más que todo en el ámbito científico, ¿sí? Digamos, un ateo por lo menos piensa que pues no existe nadie más aparte del universo, ¿no? Y el tiempo, solamente se creen ellos sus propios dioses. Por lo general el argumento más fuerte que uno tiene es la ley de causalidad, que significa que pues obviamente tiene que haber un ser superior para poder crear, como se dice, vida supuestamente específica con un manejo de naturaleza pues específico, también una cadena alimenticia también súper específica, un cuerpo humano completamente desarrollado para que simplemente viva una persona. Eso sería una. Digamos, la otra también sería pues la Biblia como tal. La Biblia como tal ya es algo más como se dice, algo que no fue, sí fue escrito por hombres, pero que se nota que tuvo inspiración divina. No es normal que una persona escriba un libro y que 500 años después otra persona que nunca lo conoció, que nunca tuvo ni conocimiento ni nada de eso, escriba lo mismo que dijo la otra persona y aparte le confirme muchas cosas de lo que predijo esa otra persona. Yo les diría como pues una pregunta diciéndoles que miren alrededor de ellos, que miren la creación y que si en verdad creen que eso solo salió de la nada, pues no, la verdad es muy lógico pensar diciendo esto tan hermoso, esta creación tan compleja,
debió ser que alguien lo hizo, como con sus manos, como un creador, nos hizo a nosotros. Entonces, Ricardo, ¿cómo sería tu postura y cómo sería tu defensa ante esa persona que no conoce a Dios? Yo lo defendería en el aspecto de poniéndolo de ejemplo de que si yo me subo a un avión, no conozco al piloto, pero voy en manos de él, ¿sí? Y si yo voy en un bus, también lo mismo, no conozco al conductor, no sé quién es, pero voy en manos de él. Y yo defendería eso porque Dios existe para mí, porque Él nos creó a nosotros, así como los creó al piloto y creó al conductor del bus. Pero yo defendería ese aspecto de esa manera. Bueno, doctor Rodrigo, yo quiero preguntarle, ¿usted cómo defendería la existencia de Dios ante alguien que no conoce de Dios? Bueno, le diría, mira la creación, mira la tierra, las estrellas, mírate a ti mismo en un espejo, mira a las personas, mira los animales, mira los árboles, los colibríes, la belleza de la creación. Si tú entraras alguna vez a un museo y vieras una obra de arte famosa, por ejemplo, la Gioconda, la Mona Lisa, ¿a ti te cabría en la cabeza que esa obra puede ser fruto de una explosión? ¿O que quizá los elementos químicos y la física pudieron a lo largo de los siglos lograr esa obra? Por más escéptico que tú seas, me vas a decir, no, es imposible. Entonces, ¿qué te muestra esa obra? La Gioconda, la Mona Lisa. Pues que hay un autor inteligente que conoce de perfección, de proporciones, de belleza, de colores, y fue capaz de plasmar en un lienzo esa obra maestra. Pues mira la creación. La creación es mucho más hermosa, mucho más armónica, mucho más espectacular que la Mona Lisa o la Gioconda. Y la creación te grita de la existencia de un creador, de la existencia de una persona inteligente, perfecta, buena, que ama la belleza y que es capaz de producirla al extremo de que te miras tú al espejo, miras a otras personas, miras el reino animal o el reino vegetal o miras la creación y las estrellas y no puedes menos que concluir, a menos que seas, pues, que estés loco, que todo esto es fruto no de una explosión y no de la evolución, sino de un diseño inteligente, de un autor inteligente que es Dios. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, creo que el ejemplo más cercano que he tenido en mi vida fue con mi mamá. Nosotros no éramos cristianos antes de que le diagnosticaran cáncer de mama a mi mamá. El doctor dio aproximadamente 6 meses de vida a mi mamá, no le daban una esperanza de vida. Y la verdad es que después de más de 5 años mi mamá sigue acá. No hay un testimonio en la literatura acerca de una persona que haya sobrevivido tanto tiempo a un cáncer con una metástasis en el cerebro, 2 veces, 12 tumores en el cerebro, y después le volvieron a diagnosticar una metástasis ahí. Mi mamá ha tenido aproximadamente más de 100 quimioterapias y está perfecta, no se ven rezagos físicos ni mentales de lo que le había pasado. La verdad es que mi mamá es un milagro, no dicho por mí, dicho por los mismos doctores. Para ellos, claro, es un milagro médico, para mí es un milagro del Señor, porque ellos mismos no les daban esperanza de vida. Entonces, no creo que solo sea mi testimonio, creo que absolutamente cada cosa, viéndola profundamente, la filosofía y la ciencia, si se ven profundamente, sí hay rezagos de Dios, que Dios existe. Y bueno, creo que es imposible no creer en Dios después de todo lo que le pasó a mi mamá, personalmente a mí. ¿Y sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal las respuestas? Variadas las respuestas de todas las personas. Sí, yo creo que es una pregunta que todos los que creemos en Dios tenemos que hacernos. Recuerden que, como José lo dijo en el podcast pasado, nuestra fe es razonable.
Sí, nuestra fe es fe y es el fundamento de nuestra vida cristiana, pero tiene que ser razonable. Y vimos muchos que seguramente han buscado, han leído, se han dado la oportunidad de preguntarse sobre esta cuestión, y otros que quizá no saben cómo defender esto ante los diferentes planteamientos que suenan sabios pero realmente son necios del ateísmo. Por eso la razón de este podcast. Santi, ¿tú crees que es defendible la existencia de Dios? Evidentemente lo es. Yo pude ver ante todas las encuestas, preguntas que le hicimos a las personas, que usaron mucho las vías de Tomás de Aquino para la existencia de Dios. Algunos del orden, por ejemplo, y los grados de perfección. Y muchos quizás sin saberlo. Claro, o algunos con sabiéndolo, hablando acerca del arquitecto, por ejemplo, que si hay una construcción es que un arquitecto, un ingeniero detrás, acerca de una obra de arte, un pintor, bueno, y todo eso. Entonces me gustaría enfocarme en todos estos. Pero antes de eso yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes cómo defenderían en palabras resumidas y cortas la existencia de Dios? Uy, mira que a mí hay un argumento que me encanta, y es el argumento ontológico, que lo hablamos la otra vez. El argumento ontológico dice que nuestra mente no puede razonar o imaginar un Dios como el Dios que aparece en la Biblia. Todos los dioses que se plantean son dioses a partir de lo que el hombre conoce. Por ejemplo, está el dios del trueno, porque el hombre no sabía cómo explicar el trueno, entonces para eso le daba atributos a un dios para explicar el trueno. Está el dios del agua y así sucesivamente. Pero nuestro Dios rompe nuestras mentes finitas, y ya lo vamos a ver sobre todo en la siguiente pregunta que vamos a responder en este podcast, cómo ese Dios traspasa o trasciende nuestra mente finita. Así que un Dios que no podamos crear nosotros en nuestra mente quiere decir que nosotros no lo creamos, sino que Él decidió revelarse, y a partir de su revelación es que nosotros lo podemos conocer. Sí, a mí me encanta ese mismo pensamiento, y quiero que ahorita nos desarrolles todos los argumentos de estas vías en las que podemos defender la existencia de Dios, pero eso es propio. Nuestro Dios tiene aspectos únicos, y hay un argumento filosófico que desde la filosofía clásica se postula, y es que todo origen racional del hombre tiene una causa primera, o la causa original, o el que se dice, y no hablamos ya, luego hablaremos del tema de la creación y etcétera, pero hablando sobre la mentalidad humana. Todo elemento finito dentro de nuestro ser y nuestra cognición tiene una causa primera que tiene que ser infinita para poder reunir sin saturarse todos los conocimientos, pensamientos y realidades de la humanidad. Nuestro Dios es un Dios único. Nuestro Dios no puede ser pensado o imaginado. Nuestro Dios ha sido revelado. Así que para tener en cuenta esto, los dioses están hechos a imagen y semejanza de los hombres. Pero nuestro Dios nos hizo a nosotros los hombres a su imagen y semejanza. Bueno, muy buenas las respuestas aquí, mis eruditos de la palabra. Entonces, yendo un poquito más a fondo, hablando de estas 5 vías, vamos con la primera, que habla acerca del movimiento. Dice que todo lo que es movido no es movido porque sí o por sí mismo. Tuvo que haber algo que lo movió. Antes de todo esto, me gustaría hablarles que las primeras 3 vías que les vamos a mencionar son, por así decirlo, 3 formas de decir lo mismo, pero en sí tienen la intención de explicar que hubo algo primero. Para que algo suceda, tuvo que haber algo o alguien, en este caso, que moviera todas las cosas, que generara las causas y los efectos en todas las cosas. Entonces, siguiendo con estos puntos, el movimiento. Si existe algo que está en movimiento, es que debe haber habido un impulso, un motor, a lo que muchos llaman esta vía el motor principal, y a lo que atribuimos que es Dios. Por otro lado, la contingencia. Contingencia quiere decir que todo puede existir, pero también puede no existir. O sea que todo lo creado, o sea, todo lo que existe, tanto las cosas, las personas, los celulares, cualquier cosa es que existe en este momento, pero en algún momento no existió. Entonces, si no existió, nada no puede crear algo. La nada no puede crear algo. Entonces debe haber alguien externo a esa nada, que es inmaterial, espacial, que está fuera de, que generó la existencia de todas las cosas, a lo que llamamos Dios. En la tercera vía podemos encontrar la causa principal. Si pueden ver, tienen mucha relación las 3 que vamos a mencionar. Entonces, todo efecto tiene una causa,
Entonces Tomás de Aquino decía que si nos vamos del infinito para atrás, no puede existir una serie de enlaces infinitos. Tiene que existir una causa que produjo todos esos efectos que ahora conocemos. En la cuarta vía que podemos ver es los grados de perfección. Podemos ver en la naturaleza que las cosas son más o menos perfectas, más o menos buenas, más o menos malas, más o menos imperfectas. Pero al estar más cerca a la perfección, me parezco o soy más perfecto que cuando estoy alejado de. Por poner un ejemplo, Esteban es la causa principal, Dios en este momento. Él es el ser perfecto. Entonces, entre yo más cerca esté de él, más perfecto seré. Entre más alejado esté, más imperfecto seré. Y por otro lado, la que muchos mencionaron, que es la del diseño, la de que si hay algo construido, si hay algo ya hecho, es que debió haber una mente creadora, racional detrás de. Cada cosa hecha, los planetas, las plantas, los astros, las personas, es que hubo alguien inteligente detrás de. Entonces estas son esas 5 vías que han tratado de desvirtuar muchos, como Richard Dawkins, por ejemplo, que son de esos ateos de estos siglos que han tratado de tirar duro y que han dicho que las han desvirtuado, pero no han podido, porque son demostraciones verificables e irrefutables acerca de la existencia de Dios. Obviamente, Tomás de Aquino lo que presenta y lo que presentamos son bocetos. Posteriormente, en el corpus y en las diferentes etapas del desarrollo de todos estos temas, los desarrolla de una manera mucho más específica y desglosada que lo que presentamos en este momento. Y yo creo que podemos dar paso, primero dando a entender de que podemos demostrar la existencia de Dios, de que hay una causa principal, un motor principal, un arquitecto o un artista detrás de todo lo que vemos y vivimos. Bueno, y tenemos a nuestro corresponsal, Jonathan, que tiene algo para decirnos. Hola Santi, hola Esteban, hola José, gracias por esta invitación. Y bueno, cuando uno piensa la ley de la entropía, la idea es sencilla. Todo con el tiempo se desgasta, se rompe, se deteriora. O sea, nada por sí mismo se ordena o se perfecciona de la nada. Si dejamos una casa abandonada, por ejemplo, no se arregla sola, se cae. Si dejamos un jardín sin cuidado, no se florece, se llena de maleza. Y sin embargo, al mirar el universo vemos lo contrario, un orden sorprendente, leyes físicas precisas, ciclos que sostienen la vida y una armonía que no se explica como producto del caos. Si la tendencia natural es al desorden, como explica la segunda ley de la termodinámica, ¿cómo es que existe un orden tan grande y complejo? Pues no sé, para muchos la respuesta más coherente es que detrás de todo hay una inteligencia superior. En mi caso puede ser y puede ser no, es un Dios que no solo creó el universo, sino que lo sostiene y le da propósito. Ese es mi sentido. Creo que existe un creador infinito, un creador infinito, eterno, y volvemos a lo de la vez pasada. No es posible separar la fe y la razón, sabiendo que nuestra fe tiene mucho potencial para ser una fe razonable. Entonces ese es mi punto de vista, eso es lo que pienso. Ha sido tremendo estos capítulos de La Forja y nada, sigan allá en el estudio con muchos más mensajes, muchas más cosas que tienen por darle a las personas. Adiós. Gracias, bro, y volvemos acá nosotros para seguir con el podcast del día de hoy. Súper interesante, y tengan en cuenta todo lo que les dijo Santi, porque además, piensen esto los que estudian en universidades, los que se acercan al mundo académico, la ciencia no puede negar la existencia de Dios, porque no está dentro del campo de conocimiento de la ciencia el explicar el origen de las cosas, sino su composición. El método científico solo nos puede llevar a comprender la composición del ADN, la formación celular, la comprensión de lo creado. Sin embargo, todo lo que se postule sobre origen es imposible para el método científico, y eso se llama teoría y no es comprobable. Me parece que
está más que respondida para todos ustedes. Recuerden, la existencia de Dios es 100% defendible. Bueno, después de ver todas estas evidencias de que Dios sí existe, yo creo que ya podemos dar paso a la siguiente pregunta, ¿qué es? Esta es muy buena. Sí, es bastante buena y es, ¿qué es la Trinidad? Esa es una de las preguntas más complejas a lo largo del cristianismo, pero veamos justamente qué respondieron los cristianos acerca de qué es la Trinidad. Vamos. Bueno, Santi, ¿te sientes capaz de definir qué es la Trinidad? Yo creo que sí, me siento capaz. Yo creo que sí. No, la verdad no. ¿Por qué? Siento que no tengo el suficiente conocimiento, tal vez, para poder definir de alguna forma la Trinidad. Bueno, buenos días. Pues la verdad yo sé que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no sé más. ¿Qué argumentos darías tú para demostrar la doctrina de la Trinidad? Pues la doctrina de la Trinidad para mí es que están desde el inicio del mundo. ¿Sí? Los tres estaban presentes y a la vez son la misma persona, pero son tres personas diferentes. Pues está el Creador, está el Hijo y está el Espíritu Santo. El Creador que nos da la vida, el Hijo de Dios que es Jesucristo, que se sacrificó por nosotros, por nuestro pecado, y pues está el Espíritu Santo que nos guía cada momento de nuestras vidas. La Trinidad lo conozco como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son los mismos. Okay. ¿Cómo explicarías la Trinidad entre una persona que dice que creer en esta doctrina es creer en tres dioses diferentes? Le diría que son los mismos porque se manifiestan para nosotros mismos y de la misma forma, aunque es algo complejo, ¿sabes? Pues yo lo que entiendo que la Trinidad es la composición de tres personas, pero que juntas forman una misma entidad que sería Dios. ¿Cómo explicarías tú la Trinidad? Creo que es una pregunta bastante profunda, ¿no? Creo que todos en nuestros corazones lo entendemos, lo vivimos, pero pues explicarlo en palabras es complejo, ¿no? Pero pues la forma más resumida de decirlo es el mismo Dios, ¿no? Un Dios pero que se manifiesta en Padre, en Hijo y en Espíritu, ¿no? Lo vemos también en nuestras vidas y lo vivimos y es el mismo Dios al que servimos y en el mismo Dios que creemos. Así lo podría explicar, pero como digo, es algo que creo que todos nuestros corazones tenemos que vivirlo y experimentarlo para poderlo entender. Podría explicarlo en una ilustración. Podría ser el sol, que es nuestro Padre, la luz que sale de Jesús y el calor que sentimos, el Espíritu Santo. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Ay, Dios! Bastante denso. Oigan, pero ¿no creen que es muy difícil de explicar? Es un tema un poquito que hay que tomarlo con pinzas para no decir o caer en herejías o en conceptos erróneos. Eso es súper importante, súper importante. Y ya lo vamos a ver justamente lo que dice Santiago. Y es que, como vemos, mucha gente, la mayoría de los que entrevistamos no supo definir qué es la Trinidad. Pero vamos a ver desde un concepto tanto teológico como filosófico qué es la Trinidad. Y podemos definir la Trinidad como una doctrina central de la teología cristiana en la que describe a Dios como un solo ser que existe en tres personas distintas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto se convierte en un, ¿cómo lo llamaríamos? Como en un misterio, justamente lo que decía Santiago, que en ese misterio muchas personas intentando responder o intentando argumentar lógicamente o razonablemente qué es la Trinidad, han caído en diversas herejías, lo que en su momento no eran herejías sino controversias, pero con el pasar del tiempo se convirtieron en herejías. Entre ellas están el arrianismo. Este arrianismo afirmaba que Jesús fue creado en un espacio de tiempo. Sí. Está, por ejemplo, el modalismo, que va a decir que Dios se presenta de tres maneras distintas. Que por cierto, muchos disimuladamente es muy cuidadoso con esto. Y lo que va a explicar José sobre el modalismo, pongan mucho cuidado porque a veces adoptamos en el intento de explicar la Trinidad ese tipo de afirmaciones que no van conforme a lo que enseña la palabra de Dios acerca de la Trinidad. Claro, hoy, por ejemplo, hubo gente que puso el ejemplo del sol. Esos son tres modos diferentes de manifestarse.
o gente que puso el ejemplo del agua, que el agua en sus 3 estados, que el líquido, el sólido y el gaseoso. Entonces estos son modos que actualmente están en, por ejemplo, los pentecostales unitarios, que al no saber cómo definir qué es la Trinidad, va a decir que Jesús se presenta de 3 maneras distintas, que en el Antiguo Testamento se presentó como el Padre, que en el Nuevo Testamento en la hora salvífica se presentó como Jesús y también se presentó como Espíritu Santo. Esto se convierte en una herejía porque, como vimos en la definición, Dios es un Dios triuno. Son 3 personas coexistentes, coeternas y coiguales, es decir, que todos tienen el mismo grado, pero que son personas totalmente diferentes, pero que a la vez hacen el mismo Dios. Y ya lo vamos a ver más adelante. Y como les decía, este es un misterio, y que sea un misterio no significa que sea imposible de conocer, solo que para nuestras mentes, como les hablaba del argumento ontológico, para nuestras mentes es algo que lo sobrepasa. En tratar de entender este misterio sobrepasa, por ejemplo, cómo entender que Cristo, siendo Dios, completamente Dios, también era completamente humano. No es algo que nosotros podamos entender, sino que es un misterio que solamente le pertenece a Dios y que conoceremos al final de los tiempos. Lo segundo que queremos dejar en claro es la unidad, que a pesar de que son 3 personas, van a ser uno. Cuando vamos a las Escrituras, en Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto lo dice Deuteronomio. Ahora, cuando vemos que Jesús también toma, citando esas mismas palabras en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12 y versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Ahí sí. No, pues solo quédate con el Deuteronomio. Era desde el 29. Otra vez. Eso lo va a cortar. 3, 2, 1. Ahora Jesús también vuelve y toma este concepto o este versículo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos capítulo 12, diciendo: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora también lo seguimos viendo en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Todos esos versículos van a fomentar una unidad, de que a pesar de que son 3 personas, forman un solo Dios. Y aquí es donde también caemos en conceptos cerrados, que es el triteísmo, pensar de que son 3 dioses independientes. No. Son 3 personas que cada uno tiene sus atributos, cada uno tiene su obra, pero que van a componer a un solo Dios. Por eso lo llamamos triunidad. Son 3, pero a la vez son un solo Dios. No un triteísmo como en el que se quiere caer. Y por último, un concepto teológico que es la pericóresis. ¿Qué es la pericóresis? Ese es un término cristiano, lo voy a leer textualmente como lo definen los teólogos, que describe la unión íntima y la interpenetración mutua entre las 3 personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se trata de una fusión en la cual se mezclen los atributos, no, sino que es una relación dinámica que es en amor, en reciprocidad y el ser el uno en el otro, donde cada persona divina se contiene completamente entre las demás sin perder su identidad propia. Ese término significa rotación o danza. Y se compone de 2 palabras, que es peri, que significa alrededor, y corein, que es ser espacio o girar en torno a, y se asocia con una danza entre ellos. Es como si la Trinidad se danzara, girara uno alrededor del otro. Esto es la pericóresis. Entonces, para entender más teológicamente y más fácilmente qué es la Trinidad son 3 personas coeternas, coiguales, pero que son independientes, que en esa danza mutua hacen lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Recordemos, no son 3 dioses, sino son 3 personas que componen un solo Dios. Wow, así es. Creo que es importante que entendamos que la Trinidad es una doctrina tan central para nosotros como cristianos que
tenemos que desmentir el argumento de que en el Antiguo Testamento había un Dios, en el Nuevo Testamento son dos modos de Dios, porque no. Recuerden que hay un concepto bíblico que hay que tener en cuenta, y es la revelación de Dios fue progresiva. Lo que Pablo escribe en el Nuevo Testamento acerca de Dios tiene un conocimiento mucho más amplio, mucho más digamos que extendido que lo que Moisés conocía de Dios en el Pentateuco. Dios se fue revelando para darnos una revelación completa a nosotros. Por eso en el Antiguo Testamento no tenemos la encarnación del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, pero tenemos cristofanías cuando se presenta como el ángel de Jehová o se presenta como Melquisedec, que son cristofanías. Y el Espíritu Santo se muestra, se manifiesta a través de sus obras. El Espíritu descendía y generaba una acción en personas, una acción en la naturaleza. Él hacía el trabajo de Dios, lo ejecutaba, y luego en el Nuevo Testamento se revela con mucha más amplitud al descender ya como persona para dar inicio a la comunidad de la iglesia en Pentecostés. Entonces, una vez vistos estos tremendos argumentos teológicos que nos sustentan que la Biblia sí explica, aunque no mencione explícitamente el término, explica la doctrina de un Dios trino, ahora nos preguntábamos, y nos preguntaban muchos, ¿es la Trinidad posible? ¿Pensable? ¿Es algo que tenga sentido desde un punto de vista razonable? Y sí, como bien decía José, la Trinidad no es algo que podamos entender con nuestra mente finita, pero no es algo tampoco que tengamos que dejar solo a la merced de algo ilusorio. Es algo que podemos apropiarnos como una doctrina central, dejarlo como un misterio de Dios, pero comprender que es algo 100% real dentro de la naturaleza divina. Lo primero que tenemos que ver dentro de los argumentos ya filosóficos y razonables acerca de por qué es posible pensar la Trinidad es esto. Si ustedes nos dicen si es posible que nosotros tres seamos uno solo, es imposible, porque hay un factor diferencial entre Dios y nosotros: materia. Nosotros, al ser personas independientes hechas de materia, con un inicio temporal y un final temporal, en cuanto a nuestro cuerpo, obviamente nuestras almas son eternas, no podemos estar unidos completamente y ser tres diferentes. Nosotros a veces pensamos, ¿cómo es que Dios es uno en tres? Recuerda, Dios no tiene un cuerpo físico, Dios no tiene una materia física, por tanto su unión es 100% en un mundo espiritual e inmaterial. La unión de las tres personas es intrínseca en su personalidad y los hace uno en esencia, aunque son tres diferentes porque no tienen la necesidad de compartir espacio material, porque no son materia. Entonces, si nosotros creemos que hay un Dios infinito, todopoderoso, y que no solo manifiesta una trascendencia sobre la creación, sino una capacidad de relacionarse, de tener emociones, de tener sentimientos, de tener pensamientos, de tomar decisiones, esa entidad no puede ser sola. Es uno de los argumentos que les voy a leer un par de autores que sostienen: Tertuliano, Agustín de Hipona, Ricardo San Víctor, Karl Barth, C.S. Lewis. Todos estos teólogos y filósofos concordan en una cosa. Por ejemplo, el hecho de afirmar que Dios es amor requiere que haya más personas dentro de esa entidad para que haya una relación de amor. No puede haber amor cuando no hay una relación donde se manifieste ese amor. Por eso, cuando decimos que Dios es amor, es porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu danzan y se mueven en esa intrínseca relación entre ellos. Entonces, para que haya un Dios capaz de asociarse con la creación, es 100% posible que, aunque sea uno solo en su relación, en sus palabras, en su visión, en su propósito, en su trabajo con la creación, sean tres personas diferentes que sí han cumplido diferentes labores. Al ser tres personas diferentes, han realizado oficios distintos en su relación con la creación. El Padre como el creador, el Hijo como el medio de creación y el Espíritu como aquel que ejecuta o manifiesta esa obra creadora. Por ejemplo, en el plan de salvación, el Padre quien ofrece al Cordero de Dios, el Hijo que es el Cordero de Dios y el Espíritu Santo que testifica y fortalece al Cordero de Dios. El Espíritu Santo entonces se queda como el consolador de la iglesia, mientras el Hijo prepara morada para la iglesia y el Padre está en su trono glorificando al Hijo. Entonces, sí, al ser tres personas diferentes, cumplen realizan obras diferentes, pero son uno en esencia, no limitados a un área material, sino también completamente relacionados entre ellos en una relación de unidad.
nuestro Dios es tan altamente incomprensible que no pudo ser creado y razonado por el hombre, como lo decías ahorita. Pero es tan único, tan perfecto, tan puro, que la relación entre las personas de la Trinidad es la que da luz el amor que sentimos de parte de Dios. Así que, si se nos cuestiona sobre la Trinidad, si se nos pregunta sobre la Trinidad, sí, es un misterio que nos demuestra que nuestro Dios está por encima nuestro y que es 100% real. Porque si todo lo pudiéramos conocer, no sería Dios. Si todo lo pudiéramos entender, no sería Dios. Pero también es posible pensar en ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre a quien oramos en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo hacemos las obras de Dios en la tierra. Entonces podemos entender esa perfección divina que manifiesta todos sus atributos a nosotros como sus hijos. Entonces creo que la Trinidad no solo es una doctrina central, sino algo tan propio para los creyentes que es parte de nuestra vida cristiana. Claro, me gusta mucho lo que acabas de decir. El ver que la Trinidad es un misterio que solamente le pertenece a Dios. Y ver que son tres personas donde el amor eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se revelan como una perfecta unidad a nosotros. Y bueno, hay objeciones, por ejemplo, por gente que dice la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. A pesar de que la palabra Trinidad explícitamente no aparezca en la Biblia, sino que en el siglo II y III se desarrolló toda esta doctrina, vemos que la Biblia es totalmente explícita, como lo decías. Me gustaba mucho lo que decías, que desde el Antiguo Testamento no solamente se revela el Padre, sino tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan en el Antiguo Testamento. Así que a pesar de que en la Biblia explícitamente no aparezca el título Trinidad, es evidente porque el texto bíblico explícitamente nos deja ver que hay una Trinidad. Por ejemplo, Jesús en su gran comisión antes de irse dice: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, bueno, nuestra Trinidad sí es existente, sí hay una Trinidad, y que a pesar de que nuestra mente no la podamos conocer o nuestra mente diga ¿cómo es posible que hayan tres personas pero a la vez hagan uno? Es un misterio que solamente le pertenece a Dios. Y pues en nuestro intento humano de querer responderlo muchas veces hemos caído en bastantes errores. Pero hoy hemos dicho teológicamente y lo más apegado a la ortodoxia lo que es la Trinidad. Así es. Ya con todo esto nos despedimos y esperamos que hayamos dejado claro estos conceptos de que Dios existe evidencia de su existencia y que la Trinidad existe y que la podemos explicar de una forma coherente. Sin más, muchísimas gracias y los esperamos que sigan apoyando los siguientes videos y las siguientes preguntas que nos siguen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Déjenos ahí en los comentarios lo que pensaron y nos vemos en el próximo episodio de La Forja. Saludos a todos. We'll be right back.